Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. Los samaritanos no han desaparecido y todo lo que creías saber sobre ellos puede estar equivocado. Muchas personas piensan que los samaritanos fueron solo un pueblo mencionado en la Biblia, pero la verdad es que todavía existen y mantienen sus tradiciones desde hace miles de años. ¿Dónde están hoy? ¿Cómo ha sobrevivido su fe a tantos cambios en el mundo? Y lo más impresionante, ¿qué podemos aprender de su historia? Descúbrelo ahora. Antes de comenzar esta increíble aventura sobre los samaritanos, quiero saber tu opinión. ¿Sabías que todavía existen? Deja tu comentario aquí abajo. Y si te gusta explorar historias fascinantes de la Biblia y descubrir cómo aún impactan el mundo hoy, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te pierdes ningún contenido como este. Ahora vamos a la historia. La historia de los samaritanos se remonta a los tiempos del Antiguo Testamento, siendo mencionados en pasajes como Segundo Reyes, capítulo 17, versículos 24 a 41. Ellos surgieron después de la conquista del Reino del Norte por parte de los asirios, que deportaron gran parte de la población israelita y trajeron extranjeros para habitar la región. Estos extranjeros se mezclaron con los israelitas remanentes, dando origen a un pueblo que preservaba elementos del culto a Dios, pero también absorbía influencias paganas. Este sincretismo religioso generó una identidad única, separada tanto de los judíos como de los otros pueblos de la región. Con el tiempo, los samaritanos desarrollaron su propia versión de la fe en Dios, basada exclusivamente en el Pentateuco, o sea, en los 5 primeros libros de la Biblia. Ellos rechazaban los demás escritos sagrados aceptados por los judíos y afirmaban que el verdadero lugar de adoración no era Jerusalén, sino el monte Gerizim. Este punto de divergencia se convertiría en una de las mayores causas del conflicto entre judíos y samaritanos. La separación entre los dos grupos no era solo teológica, sino también social y política, volviéndose cada vez más profunda a lo largo de los siglos. En el período postexilio, cuando los judíos regresaron de Babilonia para reconstruir el templo de Jerusalén, los samaritanos intentaron involucrarse en el proyecto, pero fueron rechazados por los judíos, conforme se registra en Esdras, capítulo 4. Sintiendo que les despreciaban, los samaritanos comenzaron a rivalizar abiertamente con los judíos, llegando al punto de construir su propio templo en el monte Gerizim. Este templo se convirtió en el centro del culto samaritano y permaneció activo durante siglos, hasta ser destruido por Juan Hircano, líder de los judíos, en el 2º siglo antes de Cristo. A pesar de los conflictos y de las diferencias, los samaritanos nunca dejaron de reivindicar su identidad como descendientes de las tribus de Israel. Ellos afirmaban ser los verdaderos herederos de la fe mosaica y mantenían una línea sacerdotal propia, distinta del sacerdocio judío de Jerusalén. Esta identidad, basada en creencias particulares y en una interpretación distinta de la Torá, garantizaría la supervivencia del pueblo samaritano, incluso ante persecuciones y marginación. El origen de los samaritanos revela un capítulo complejo de la historia bíblica, donde identidad y fe se entrelazan en disputas políticas y religiosas. La tensión entre judíos y samaritanos no fue solo una cuestión del pasado,
sino que influyó en la forma en que este pueblo fue visto a lo largo de los siglos, moldeando su destino hasta los días de hoy. La animosidad entre judíos y samaritanos se intensificó a lo largo de los siglos y puede ser percibida en diversos episodios narrados en la Biblia. En Nehemías capítulo 2, versículos 19 y 20, Sanbalate, uno de los líderes samaritanos, se opone a la reconstrucción de los muros de Jerusalén, dejando claro que el conflicto entre los dos grupos no era solo teológico, sino también político. Los samaritanos pasaron a ser vistos por los judíos como traidores y herejes, un pueblo mezclado que había corrompido la fe verdadera. Durante el período intertestamentario, la rivalidad se volvió aún más aguda. Los samaritanos llegaron a colaborar con enemigos de los judíos, y en respuesta, los judíos, liderados por Juan Hircano, destruyeron el templo samaritano en el monte Gerizim. Este acto fue un golpe profundo en la identidad religiosa de los samaritanos, aumentando aún más la hostilidad entre los dos pueblos. Además, historiadores judíos como Flavio Josefo relatan que en algunas ocasiones samaritanos profanaron el templo de Jerusalén, esparciendo huesos humanos en su interior, provocando revuelta entre los judíos. En los días de Jesús, esta rivalidad aún era muy fuerte. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, que evitaban incluso pasar por sus tierras. En Juan capítulo 4, versículo 9, la mujer samaritana expresa esta hostilidad al cuestionar por qué Jesús, un judío, estaba hablando con ella. Este tipo de prejuicio era tan arraigado que los judíos consideraban a los samaritanos impuros e indignos de la verdadera adoración a Dios. A pesar de esta profunda división, los samaritanos continuaban firmes en su fe y en su identidad. Ellos mantenían su propio sistema sacerdotal y su tradición de adoración en el monte Gerizim. Mientras tanto, los judíos, especialmente los fariseos, reforzaban la separación, excluyendo cualquier posibilidad de acercamiento o reconciliación. Esta barrera cultural y religiosa convertía cualquier contacto entre los dos pueblos en un desafío. El conflicto entre judíos y samaritanos no era solo un detalle del pasado, sino un reflejo de cómo divergencias religiosas pueden generar separaciones profundas. Este antagonismo influiría directamente en la forma en que los samaritanos serían vistos y tratados en los siglos siguientes, contribuyendo a su marginación y a su lucha por la preservación de su fe e identidad. La presencia de los samaritanos en la Biblia no es meramente incidental. Juegan roles que revelan tanto los conflictos religiosos de la época como la amplitud de la gracia divina. Desde el Antiguo Testamento, su existencia está marcada por tensiones y diferencias en relación con los judíos, pero también por episodios que demuestran su búsqueda de Dios. En 2 Reyes, capítulo 17, los samaritanos son mencionados como un pueblo que adoptó una forma híbrida de adoración, mezclando elementos de la fe israelita con prácticas paganas. A pesar de esta fusión, su conexión con la historia del pueblo de Dios nunca ha sido completamente rota. En los tiempos de Esdras y Nehemías, los samaritanos intentaron colaborar en la reconstrucción del templo de Jerusalén, pero fueron rechazados por los judíos, como se menciona en Esdras capítulo 4. Esta exclusión no solo agudizó la rivalidad entre los dos pueblos, sino que también fortaleció la identidad samaritana como un grupo religioso distinto. Como respuesta, los samaritanos edificaron su propio templo en el monte Gerizim, solidificando su separación y reafirmando su creencia de que allí era el verdadero lugar de adoración. A partir de ese momento, su historia se volvió aún más marcada por antagonismo y resistencia. Durante el ministerio de Jesús, los samaritanos aparecen
en momentos cruciales, revelando una perspectiva divina diferente de la visión prejuiciosa predominante en la época. En Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19, Jesús cura 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresa para agradecer, y él era samaritano. Este detalle resalta no solo la fe de este hombre, sino también la énfasis que Jesús daba al corazón agradecido y sincero, independientemente del origen religioso. Este episodio sugiere que Dios no se limita a las barreras culturales que los hombres imponen. Además, uno de los encuentros más impactantes de Jesús fue con la mujer samaritana junto al pozo, narrado en Juan capítulo 4. Este diálogo rompió diversos paradigmas, pues un judío hablando con una mujer, y aún más una samaritana, era algo socialmente inaceptable. Sin embargo, Jesús no solo conversó con ella, sino que reveló ser el Mesías y enseñó sobre la verdadera adoración, que no está restringida a Jerusalén o al monte Gerizim, sino que ocurre en espíritu y en verdad. Este encuentro no solo trajo transformación para esa mujer, sino que también impactó a muchos samaritanos que comenzaron a creer en Jesús. Los samaritanos aún aparecen en Hechos capítulo 8, cuando Felipe predica el Evangelio a ellos y muchos se convierten. Este evento es significativo, pues demuestra que, incluso después de la resurrección de Cristo, el mensaje del Evangelio estaba rompiendo barreras y alcanzando a aquellos que antes eran rechazados. De esta manera, los samaritanos, antes marginados, pasan a ser parte del plan redentor de Dios, mostrando que su historia no es solo una narrativa de conflictos, sino también de inclusión y transformación. La relación entre Jesús y los samaritanos fue radicalmente diferente de la visión común de los judíos de su época. Mientras que la mayoría de los judíos evitaba cualquier contacto con los samaritanos, Jesús rompió esta barrera y los trató con dignidad y compasión. Uno de los encuentros más emblemáticos ocurrió cuando Jesús decidió pasar por Samaria y encontró a una mujer junto a un pozo, como se menciona en Juan capítulo 4. El simple hecho de que él iniciara una conversación con ella ya era algo sorprendente, pues además de ser samaritana, era mujer. Dos factores que, en la cultura de la época, hacían que ese diálogo fuera improbable. En la conversación, Jesús reveló verdades profundas sobre la adoración a Dios, mostrando que ésta no estaba limitada a Jerusalén o al monte Gerizim, sino que debía hacerse en espíritu y en verdad. Esta revelación rompió paradigmas tanto para los judíos como para los samaritanos. La mujer, impactada por las palabras de Jesús, corrió para anunciar a su ciudad, y muchos samaritanos comenzaron a creer en él. Este episodio no solo demostró la inclusión de los samaritanos en el plan divino, sino que también enfatizó la universalidad del mensaje de Cristo. Otro momento marcante ocurrió cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, registrada en Lucas capítulo 10. En la historia, un hombre judío es atacado por ladrones y dejado a la orilla de la muerte. Dos religiosos judíos, un sacerdote y un levita, pasan junto a él, pero ignoran su sufrimiento. Sin embargo, un samaritano, que según la lógica de la cultura debería ser enemigo del herido, es quien se compadece y lo socorre. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring.
That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Ah, Smart Water Alkaline with antioxidant. Whoa, that's refreshing. And a 9.5 plus pH for every way you move. I did take a Spain class today. Restoring like a pro. Smart Water Alkaline with antioxidant. For those with a taste for taste. Grab yours today. Con esta parábola, Jesús deconstruyó prejuicios y mostró que la verdadera piedad no está en la descendencia o en la tradición religiosa, sino en las actitudes de amor y misericordia. Jesús también expresó un profundo respeto por los samaritanos al reprender a sus propios discípulos cuando intentaron actuar con hostilidad contra ellos. En Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, Santiago y Juan sugieren que Jesús mande fuego del cielo para destruir una aldea samaritana que no lo recibió. Pero Jesús los reprende, dejando claro que su propósito no era de condenación, sino de salvación. Este episodio refuerza que la misión de Cristo trascendía las rivalidades humanas y abría espacio para un nuevo camino de reconciliación. La manera en que Jesús trató a los samaritanos fue revolucionaria. Él no solo rompió barreras sociales y religiosas, sino que también reveló que el amor de Dios no hacía distinción entre pueblos. Mientras que los judíos miraban a los samaritanos con desprecio, Jesús veía en ellos corazones sedientos de verdad. Su ejemplo nos enseña que la gracia divina no conoce fronteras y que todos, independientemente de su origen, están llamados a una relación genuina con Dios. Entre las parábolas contadas por Jesús, la del buen samaritano es una de las más impactantes y desafiantes. En Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, un maestro de la ley pregunta a Jesús ¿quién es su prójimo? En respuesta, Jesús cuenta la historia de un hombre que fue asaltado y golpeado en un camino. Dos religiosos judíos pasan por él y lo ignoran. Pero un samaritano, considerado enemigo natural de los judíos, es quien se compadece y cuida del herido. El mensaje era claro: el verdadero amor al prójimo no depende de raza, religión o estatus social, sino de la disposición de ayudar a aquellos que necesitan. Esa parábola desafió directamente el prejuicio de los judíos contra los samaritanos. Al elegir un samaritano como ejemplo de compasión y rectitud, Jesús invirtió las expectativas de la época. Muchos judíos se enorgullecían de su religiosidad, pero fallaban en demostrar amor verdadero. Por otro lado, un samaritano, visto como inferior e impuro, se mostró más cercano del corazón de Dios que los líderes religiosos. Esta lección fue desconcertante para los oyentes de Jesús, pues exigía un cambio profundo en la forma como veían a las personas. Además, la parábola enseña que la verdadera espiritualidad se expresa en acciones concretas. El samaritano no solo sintió compasión, sino que actuó, trató las heridas del hombre, lo puso en su propio animal, lo llevó a una posada y pagó por sus cuidados. Su amor fue práctico y sacrificial, sin esperar nada a cambio. Jesús cierra la parábola con una pregunta desafiante. ¿Cuál de estos tres parece haber sido el prójimo del hombre que cayó en manos de los asaltantes? La respuesta era innegable: aquel que tuvo misericordia. Otro punto poderoso de la parábola es que redefine el concepto de próximo. En el pensamiento judío, el prójimo era alguien del mismo pueblo, alguien que compartiera la misma fe. Pero Jesús amplió ese concepto, mostrando que el prójimo es cualquier persona que encontramos en el camino de la vida, especialmente aquellos que están heridos, marginados o necesitados.
El amor verdadero no tiene fronteras y no hace distinciones entre amigos y enemigos. Esta parábola continúa resonando en los días de hoy, desafiándonos a superar prejuicios y a demostrar amor genuino. En un mundo aún dividido por barreras sociales, políticas y religiosas, la historia del buen samaritano nos recuerda que el llamado de Dios es a amar sin restricciones. El verdadero discípulo de Cristo no es aquel que solo conoce las Escrituras, sino aquel que practica la compasión en el día a día. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana, narrado en Juan capítulo 4, es uno de los momentos más transformadores de su ministerio. Al viajar de Judea a Galilea, Jesús elige pasar por Samaria y llegar junto a un pozo en Sicar. Allí encuentra a una mujer que venía a buscar agua al mediodía, un horario inusual, pues las mujeres solían ir al pozo por la mañana o al atardecer. Este detalle indica que ella era una persona marginada, probablemente rechazada por la propia comunidad. Jesús inicia la conversación pidiendo agua, lo que ya era un choque cultural. Los judíos evitaban cualquier contacto con los samaritanos, y un hombre hablar con una mujer en público también era algo inusual. Sorprendida, la mujer pregunta por qué él, siendo judío, le dirigía la palabra. Pero Jesús va más allá y le ofrece agua viva, algo muy superior al agua del pozo. Él despierta en ella una sed espiritual que ella ni sabía que tenía. A lo largo del diálogo, Jesús revela conocer su vida íntima, mencionando que ella ya había tenido 5 maridos y que el hombre con quien vivía no era su esposo. Este conocimiento sobrenatural la impacta profundamente. Pero, en lugar de condenarla, Jesús la conduce a una comprensión más profunda sobre la verdadera adoración. Él declara que llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores no estarán atados a un lugar físico, sino que adorarán en espíritu y en verdad. La transformación de esta mujer es inmediata. Ella corre a la ciudad y dice a todos: «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Será este, acaso, el Cristo?». Su osadía contrasta con su posición inicial de rechazo social. El resultado es impresionante. Muchos samaritanos creen en Jesús a causa del testimonio de ella, y aún más comienzan a creer al escuchar directamente sus palabras. Este encuentro demuestra que Jesús no solo rompe barreras culturales y religiosas, sino que también restaura a las personas marginadas. La mujer samaritana, que antes evitaba a la sociedad, se convierte en una evangelista entre su propio pueblo. Su historia nos enseña que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por el amor de Dios. Cristo no ve etiquetas ni pasados condenables, sino corazones que pueden ser transformados por la verdad. El monte Gerizim siempre ha ocupado un lugar central en la identidad religiosa de los samaritanos. Para ellos, este monte, y no Jerusalén, era el lugar elegido por Dios para adoración, una creencia basada en la tradición y en su interpretación del Pentateuco. Mientras los judíos consideraban el templo de Jerusalén como el único legítimo, los samaritanos veían el monte Gerizim como el verdadero santuario sagrado. Esta divergencia aumentó la rivalidad entre los dos pueblos a lo largo de los siglos, culminando en un evento trágico: la destrucción del templo samaritano. Este templo fue erguido en el siglo IV a.C., durante el dominio persa, y se convirtió en el centro del culto samaritano. Sin embargo, a finales del segundo siglo a.C., Juan Hircano, líder de los judíos asmoneos, conquistó Samaria y ordenó la destrucción del templo en el monte Gerizim. Este acto no fue solo un ataque físico, sino un golpe profundo en la identidad religiosa de los samaritanos. Ellos perdieron su lugar de adoración y vieron su fe aún más marginalizada.
Este evento marcó una de las mayores tensiones entre judíos y samaritanos y profundizó el odio entre los dos pueblos. A pesar de la destrucción del templo, los samaritanos continuaron considerando el monte Gerizim sagrado. Incluso sin un edificio para el culto, mantuvieron la tradición de realizar sacrificios y peregrinaciones al monte, preservando sus creencias y prácticas. Esta resistencia espiritual demuestra la fuerte identidad de este pueblo, que, incluso ante la persecución, no abandonó sus convicciones. Esto se refleja en el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, cuando ella menciona que sus antepasados adoraban en el monte Gerizim, conforme a Juan capítulo 4, versículo 20. La destrucción del templo samaritano también tuvo un impacto simbólico profundo. Los samaritanos pasaron a ser aún más excluidos de la comunidad judía, reforzando la división entre los dos grupos. Los judíos veían esta destrucción como un triunfo de la verdadera fe, mientras los samaritanos la interpretaron como una injusticia brutal. Esta diferencia de visión contribuyó a que en los siglos siguientes los samaritanos fueran cada vez más reducidos en número e influencia. El monte Gerizim sigue siendo un lugar de gran importancia para los samaritanos hasta hoy. Ellos aún realizan celebraciones religiosas allí, especialmente en la Pascua, preservando ritos que remontan a la antigüedad. Incluso sin un templo físico, la fe samaritana permaneció viva, demostrando la resistencia de este pueblo ante las adversidades. La destrucción de su templo no significó el fin de su fe, sino el inicio de una nueva fase de perseverancia y adaptación. Tras los eventos narrados en la Biblia, los samaritanos continuaron su trayectoria marcada por desafíos. Con la destrucción de su templo en el monte Gerizim y la creciente hostilidad de los judíos, se vieron cada vez más aislados. Durante el dominio romano, su situación se agravó aún más. Aunque los romanos permitieron inicialmente que los samaritanos siguieran sus prácticas religiosas, varias revueltas hicieron que Roma comenzara a tratarlos con desconfianza. En el primer siglo después de Cristo, el historiador judío Flavio Josefo registró que los samaritanos participaron en insurrecciones contra el dominio romano, lo que llevó a una severa represión. Muchos fueron muertos o esclavizados y su población disminuyó drásticamente. Además, la expansión del cristianismo y del judaísmo rabínico durante los primeros siglos contribuyó a la marginalización aún mayor de los samaritanos. Ellos no eran aceptados por los judíos y al mismo tiempo no se integraban completamente en la nueva fe cristiana. Durante el período bizantino, la situación de los samaritanos empeoró aún más. Los emperadores cristianos veían a los samaritanos como herejes e impusieron severas restricciones contra ellos. En el siglo VI, el emperador Justiniano ordenó la conversión forzada de los samaritanos al cristianismo. Como resultado, muchos huyeron a las montañas o fueron muertos. Fue en este período que la comunidad samaritana casi desapareció, quedando solo pequeños grupos dispersos. A pesar de las persecuciones, los samaritanos nunca dejaron de existir. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite.
Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. They say to only bring what you can carry. So with the all-new 2025 Ford Expedition Tremor, bring a lot. Like 3 dirt bikes, a few tents, an entire crew ready to make memories. A panoramic 24-inch display, and the confidence to push your limits. The all-new 2025 Ford Expedition Tremor. Always consult the owner's manual before off-road driving. Know your terrain and trail difficulty and use appropriate safety gear. Max payload varies based on accessories and vehicle configuration. See label on door jamb for carrying capacity of a specific vehicle. Always properly secure cargo. Continuaron realizando sus rituales en el monte Gerizim y transmitiendo sus tradiciones de generación en generación. Su resiliencia es impresionante, pues, incluso siendo un grupo pequeño y marginalizado, lograron preservar su identidad religiosa y cultural a lo largo de los siglos. Mantuvieron la Torá samaritana, una versión de los 5 primeros libros de la Biblia que difiere en algunos detalles de la versión judía. Hoy, la historia de los samaritanos después de la era bíblica es un testimonio de la resistencia de un pueblo que enfrentó persecuciones y casi fue extinguido, pero que contra todas las probabilidades sobrevivió. Su trayectoria muestra que, incluso ante presiones externas y conflictos, una identidad basada en la fe puede perdurar a lo largo de los siglos. La identidad samaritana ha sobrevivido durante más de 2000 años, a pesar de guerras, persecuciones y cambios políticos y religiosos. Uno de los factores que contribuyeron a esta preservación fue su fuerte vínculo con el monte Gerizim, considerado el lugar sagrado elegido por Dios. A pesar de no tener un templo, los samaritanos continuaron realizando sacrificios y manteniendo tradiciones que se remontan a la época bíblica. Otro aspecto fundamental de la identidad samaritana es su versión de la Torá. A diferencia de la versión judía, la Torá samaritana contiene pequeñas variaciones que refuerzan la importancia del monte Gerizim como el lugar de adoración elegido por Dios. Esta distinción fue una de las razones que impidieron cualquier posibilidad de reconciliación entre judíos y samaritanos a lo largo de la historia. Además, los samaritanos no reconocen los escritos proféticos y los libros históricos del Antiguo Testamento, considerando solo el Pentateuco como sagrado. Los samaritanos también desarrollaron una línea sacerdotal propia que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Sus sacerdotes son los responsables de dirigir los rituales religiosos y de la preservación de las tradiciones. Como su número siempre ha sido pequeño, el matrimonio dentro de la comunidad se convirtió en una necesidad para evitar la asimilación con otros pueblos. Esta práctica, sin embargo, también ha generado desafíos, como el aumento de enfermedades genéticas debido a la limitación de la diversidad genética. En los últimos siglos, los samaritanos han pasado por períodos de gran inestabilidad. Durante el dominio otomano y el mandato británico en Palestina, su población alcanzó niveles críticos, reduciéndose a menos de 200 individuos. Fue solo en el siglo XX que la comunidad comenzó a recuperarse lentamente, gracias a esfuerzos para preservar su cultura y a la aceptación de algunos matrimonios con judíos. Actualmente, la mayoría de los samaritanos vive en 2 localidades principales: Holón, en Israel, y en el monte Gerizim, en Cisjordania. La preservación de la identidad samaritana es un fenómeno notable. A pesar de ser una de las comunidades más pequeñas y más antiguas del mundo, han logrado mantener su fe, sus costumbres y su tradición durante milenios. Su historia es un testimonio de resistencia y fidelidad, mostrando que incluso un pueblo pequeño puede dejar un gran legado. El hecho de que todavía existan en la actualidad prueba que su fe y su identidad han sido más fuertes que todas las dificultades que han enfrentado a lo largo de los siglos.
Aunque muchas personas piensan que los samaritanos desaparecieron con el tiempo, esta antigua comunidad aún existe. Actualmente son un grupo pequeño, con alrededor de 800 miembros, divididos entre dos localidades principales, Olón, en Israel, y Kiryat Lusa, una aldea en el monte Gerizim, en Cisjordania. A pesar de su población reducida, los samaritanos han logrado preservar su cultura y tradiciones, manteniendo prácticas religiosas que se remontan a la época bíblica. El principal centro religioso de los samaritanos sigue siendo el monte Gerizim, y que consideran el lugar elegido por Dios para la adoración. Aún realizan sacrificios de corderos en Pascua de acuerdo con las instrucciones del Pentateuco, una práctica que desapareció entre los judíos después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Esta ceremonia es uno de los eventos más importantes para la comunidad y atrae visitantes de diversas partes del mundo. Así como en tiempos de Moisés, siguen una interpretación estricta de la ley, evitando mezclarse con otras creencias. A pesar de la modernización, los samaritanos mantienen una estructura social basada en tradiciones milenarias. Tienen un sumo sacerdote que lidera la comunidad, funcionando como la mayor autoridad espiritual. Este liderazgo es una continuidad directa del sacerdocio levítico, ya que afirman descender de Aarón, hermano de Moisés. Además, su Torá samaritana está escrita en un alfabeto propio, preservando uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Uno de los mayores desafíos de los samaritanos en la actualidad es la preservación de su identidad. Como su número es extremadamente reducido, el matrimonio dentro de la comunidad se ha convertido en un problema. Para evitar la extinción, algunos samaritanos han comenzado a aceptar matrimonios con mujeres judías, un cambio significativo respecto al pasado. Sin embargo, la comunidad aún enfrenta dificultades para equilibrar la tradición con la necesidad de crecimiento poblacional. Los samaritanos de hoy son un puente vivo entre el pasado y el presente. Llevan consigo una historia rica y compleja, resistiendo siglos de persecuciones y cambios culturales. Su existencia prueba que, incluso siendo una minoría casi olvidada, su fe e identidad continúan inquebrantables. El hecho de que aún practiquen rituales similares a los de los tiempos bíblicos los convierte en uno de los grupos más fascinantes de la historia religiosa. La religión samaritana mantiene muchas de las prácticas descritas en el Antiguo Testamento, pero con algunas diferencias significativas en relación al judaísmo rabínico. La principal distinción está en la aceptación solo del Pentateuco como escritura sagrada. Ellos no reconocen los profetas o los escritos del Antiguo Testamento, como los Salmos y Proverbios, lo que los distancia aún más de la tradición judía. Para los samaritanos, Moisés es la figura central de la revelación divina, y los mandamientos dados en el monte Sinaí son la base de su fe. Uno de los pilares de la práctica religiosa samaritana es la observancia rigurosa del sábado. Ellos siguen leyes sabáticas extremadamente estrictas, evitando cualquier tipo de trabajo e incluso el uso de electricidad o fuego. Esta costumbre se asemeja a las prácticas judías ortodoxas, pero en el caso de los samaritanos hay aún más rigidez, pues creen que la santidad del sábado es uno de los mandamientos más fundamentales de la Torá. La Pascua samaritana es otro elemento esencial de su fe. Mientras los judíos modernos celebran la Pascua con una comida simbólica, los samaritanos aún realizan el sacrificio de corderos en el monte Gerizim, conforme se describe en Éxodo capítulo 12. Este ritual atrae tanto a miembros de la comunidad como a estudiosos y turistas curiosos para presenciar una ceremonia que remonta a los tiempos bíblicos.
Para ellos, este acto no es solo una tradición, sino una obediencia directa a la ley de Moisés. Otro aspecto marcado del culto samaritano es su oración. A diferencia de los judíos, que rezan orientados hacia Jerusalén, los samaritanos oran en dirección al monte Gerizim. Además, sus oraciones se realizan exclusivamente en hebreo antiguo y en arameo, lenguas que han sido preservadas a lo largo de los siglos dentro de la comunidad. Los servicios religiosos son conducidos por los sacerdotes samaritanos, quienes desempeñan un papel crucial en la mantención de las tradiciones. A pesar de las diferencias en relación al judaísmo y al cristianismo, los samaritanos creen que un Mesías vendrá en el futuro. Para ellos, este Mesías será un profeta similar a Moisés, conforme a la profecía de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Esta creencia los distingue tanto de los judíos, que esperan un descendiente de David, como de los cristianos, que ven a Jesús como el Mesías. Así, la religión samaritana se mantiene única, preservando una fe que, a pesar de ser pequeña en número, permanece viva desde hace milenios. Aunque comparten un origen común, judíos y samaritanos desarrollaron tradiciones y creencias distintas a lo largo de los siglos. Una de las diferencias más marcadas es la visión sobre el lugar de adoración. Mientras los judíos consideran Jerusalén el centro espiritual, los samaritanos creen que el monte Gerizim es el lugar elegido por Dios. Este conflicto fue mencionado directamente por Jesús al conversar con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando ella pregunta dónde sería el verdadero lugar de adoración. Otra diferencia fundamental está en los textos sagrados. Los judíos siguen toda la Biblia hebraica, incluyendo la Torá, los profetas y los escritos. Ya los samaritanos aceptan solo la Torá, rechazando libros como Isaías, Daniel y los Salmos. Además, existen pequeñas variaciones en la Torá samaritana, en comparación con la versión judía, especialmente en fragmentos que mencionan el monte Gerizim. A pesar de estas diferencias, hay muchas similitudes entre las dos tradiciones. Ambas siguen los mandamientos de la ley de Moisés, practican la circuncisión y observan el sábado como un día sagrado. Además, el calendario religioso samaritano es muy similar al judío, incluyendo celebraciones como la Pascua, el Yom Kippur, Día de la Expiación, y el Sukkot, Fiesta de los Tabernáculos. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Sin embargo, los samaritanos mantienen un cálculo propio para determinar las fechas de estas fiestas, lo que puede generar diferencias en las celebraciones en relación a los judíos.
Históricamente, la relación entre judíos y samaritanos ha estado marcada por hostilidad, pero en los tiempos modernos esta barrera ha disminuido. En Israel, los samaritanos son reconocidos como una comunidad religiosa distinta y poseen derechos similares a los de los judíos. Algunos samaritanos sirven en el ejército israelí, y hay un esfuerzo por preservar su herencia cultural. Sin embargo, la integración entre las dos comunidades aún es limitada, y los samaritanos siguen siendo un grupo aislado. El estudio de las diferencias y similitudes entre el judaísmo y el samaritanismo revela cuánto la historia puede moldear la fe y la identidad de un pueblo. Aunque separados por siglos de conflictos, ambos comparten raíces profundas en la tradición mosaica y mantienen viva la esperanza de un futuro guiado por Dios. La existencia de los samaritanos en la actualidad es una prueba de que, incluso después de tantas adversidades, su fe ha permanecido inquebrantable. La relación entre los samaritanos y el cristianismo tiene raíces en el propio ministerio de Jesús. Diferente de la visión tradicional judía que trataba a los samaritanos con desprecio, Jesús demostró amor y compasión por ellos. Uno de los ejemplos más marcantes de esta actitud fue el encuentro con la mujer samaritana junto al pozo, narrado en Juan capítulo 4. Allí, Jesús rompió barreras culturales y religiosas al ofrecerle a ella el agua viva, simbolizando la salvación que vendría no solo para los judíos, sino para todas las naciones. Este diálogo fue uno de los primeros momentos en que Jesús reveló su identidad como el Mesías, y muchos samaritanos de aquella ciudad comenzaron a creer en él. Después de la resurrección de Cristo, los samaritanos también fueron alcanzados por el mensaje del Evangelio. En Hechos capítulo 8, Felipe, uno de los primeros evangelistas cristianos, fue enviado a Samaria y predicó el Evangelio a aquella población. El impacto fue tan grande que muchos samaritanos aceptaron la fe cristiana y fueron bautizados. Este evento fue significativo, pues demostró que la salvación en Cristo trascendía las divisiones entre judíos y samaritanos, cumpliendo la promesa de que el Evangelio sería predicado en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Conforme Hechos, capítulo 1, versículo 8. Otro episodio importante ocurrió cuando Pedro y Juan fueron enviados a Samaria para imponer las manos sobre los nuevos convertidos, y estos recibieron el Espíritu Santo. Este evento, descrito en Hechos capítulo 8, versículos 14 a 17, confirmó que Dios estaba incluyendo a los samaritanos en el plan de la redención, así como había hecho con los judíos. Este momento fue un hito en la expansión del cristianismo, pues mostró que la barrera entre judíos y samaritanos estaba siendo derribada por medio de la fe en Cristo. Sin embargo, con el paso de los siglos, la relación entre los samaritanos y el cristianismo cambió. Durante el período bizantino, los emperadores cristianos comenzaron a perseguir a los samaritanos, forzando a muchos de ellos a la conversión o a la huida. Esto resultó en una reducción drástica de la población samaritana y en el debilitamiento de su tradición. Aún así, algunos samaritanos lograron preservar su fe e identidad a lo largo del tiempo, resistiendo a las presiones externas. Hoy, aunque el cristianismo se ha esparcido por el mundo, la relación con los samaritanos sigue siendo distante. La comunidad samaritana continúa siguiendo sus creencias ancestrales y pocos samaritanos se identifican como cristianos. Aún así, la historia muestra que hubo momentos en que el Evangelio alcanzó a este pueblo, reforzando el mensaje de que el amor de Dios no conoce fronteras y que su gracia es ofrecida a todos, independientemente de su origen. A pesar de su larga
Historia y resistencia, los samaritanos enfrentan desafíos significativos en la era moderna. El primero y más evidente problema es su población reducida. Con poco más de 800 miembros repartidos entre Holón, en Israel, y Kiryat Luza, en Cisjordania, los samaritanos están entre los grupos religiosos más pequeños del mundo. Esta pequeña población dificulta la preservación de sus tradiciones y la continuidad de su cultura. Otro gran desafío es el matrimonio dentro de la comunidad. Durante muchos siglos, los samaritanos se casaron solo entre sí para mantener su identidad, pero esto resultó en problemas genéticos debido a la consanguinidad. En los últimos años, para evitar complicaciones de salud y garantizar la supervivencia del grupo, algunos samaritanos comenzaron a casarse con judías o mujeres extranjeras. Este cambio, sin embargo, generó debates dentro de la propia comunidad, pues muchos temen que esto pueda debilitar sus tradiciones. La relación política de los samaritanos también es un desafío delicado. Como viven divididos entre Israel y Cisjordania, necesitan mantener una posición neutra para evitar conflictos. No se identifican totalmente ni como israelíes ni como palestinos, buscando preservar su comunidad sin involucrarse directamente en las tensiones políticas de la región. Este equilibrio es complejo, pues afecta a aspectos como ciudadanía, derechos y hasta acceso a lugares sagrados. Además, los samaritanos enfrentan dificultades económicas. Por ser una comunidad pequeña, muchos de ellos tienen empleos limitados y dependen de apoyos externos para mantener sus actividades religiosas y culturales. El turismo religioso en el monte Gerizim ayuda financieramente, pero aún no es suficiente para garantizar una estabilidad económica completa. La modernización también representa un desafío para los samaritanos. Las nuevas generaciones, expuestas a la tecnología y a la cultura globalizada, enfrentan la tentación de abandonar sus tradiciones y buscar una vida más integrada al mundo moderno. La comunidad lucha por equilibrar la preservación de su fe e identidad con las necesidades de la vida contemporánea. Así, los samaritanos caminan entre la tradición y la modernidad, tratando de mantener viva una historia que remonta a los tiempos bíblicos. La población samaritana, que ya fue numerosa en el pasado, hoy lucha por mantener su existencia. En determinado momento de la historia, este grupo llegó a tener más de 1 millón de miembros. Sin embargo, persecuciones, guerras y conversiones forzadas redujeron drásticamente su número. Actualmente, los samaritanos suman poco más de 800 personas, distribuidas entre 2 comunidades principales: Holón, en Israel, y Kiryat Luza, en el monte Gerizim, en Cisjordania. Uno de los factores que ayudaron en la preservación de la comunidad fue la organización social y religiosa. A diferencia de otros grupos minoritarios que desaparecieron con el tiempo, los samaritanos lograron mantener una estructura rígida basada en su Torá y en sus tradiciones. El liderazgo religioso, encabezado por el sumo sacerdote, garantiza que los rituales se mantengan y que las prácticas ancestrales continúen siendo transmitidas a las nuevas generaciones. La lucha por la supervivencia de la comunidad también involucra la cuestión de los matrimonios. Históricamente, los samaritanos se casaban solo entre sí, pero esta práctica llevó a problemas genéticos debido a la consanguinidad. Para enfrentar este desafío, se tomaron algunas medidas, como la autorización de matrimonios con mujeres judías y extranjeras. Esta decisión, aunque controvertida, ha sido vista como una estrategia para garantizar la continuidad del pueblo samaritano. Otro aspecto importante es el reconocimiento legal. En Israel, los samaritanos poseen ciudadanía y derechos similares a los de los judíos, pero su identidad religiosa es distinta. En Cisjordania,
también mantienen buenas relaciones con las autoridades palestinas, evitando conflictos políticos para preservar su neutralidad. Esta posición única permite que la comunidad continúe existiendo sin involucrarse directamente en los conflictos de la región. A pesar de todos los desafíos, los samaritanos siguen firmes en su lucha por la supervivencia. Continúan practicando sus rituales, preservando su lengua y manteniendo viva su fe en el monte Gerizim. Su historia es un testimonio de resiliencia y determinación, demostrando que, incluso siendo uno de los grupos religiosos más pequeños del mundo, su identidad permanece inquebrantable. El monte Gerizim ocupa un lugar central en la fe de los samaritanos desde hace milenios. Para ellos, este monte es el verdadero lugar escogido por Dios para la adoración, en contraste con los judíos, que consideran Jerusalén y el monte Sión como el centro espiritual. Esta diferencia remonta a la antigua rivalidad entre los dos pueblos y fue mencionada directamente en el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, registrado en Juan, capítulo 4, cuando ella cuestiona dónde se debe adorar, en el monte Gerizim o en Jerusalén. Históricamente, los samaritanos creen que fue en el monte Gerizim donde Abraham preparó el altar para sacrificar a Isaac, como se describe en Génesis capítulo 22. Aunque la tradición judía señala el monte Moría, donde hoy está Jerusalén, como el lugar de este evento, los samaritanos sostienen que la verdadera localización es Gerizim. Además, consideran este monte como el punto donde Dios ordenó que la bendición fuera proclamada al pueblo de Israel, como se menciona en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29. Incluso después de la destrucción de su templo por los judíos en el segundo siglo antes de Cristo, los samaritanos nunca abandonaron el monte Gerizim como su santuario sagrado. Hasta hoy realizan allí sus principales celebraciones religiosas, especialmente la Pascua, cuando sacrifican corderos en un ritual que sigue los patrones descritos en la Torá. Este evento atrae no solo a los miembros de la comunidad, sino también a estudiosos y turistas, interesados en ver una de las pocas prácticas sacrificiales aún existentes en el mundo moderno. Además de su importancia religiosa, el monte Gerizim también se ha convertido en un símbolo de resistencia e identidad para los samaritanos. Durante siglos de persecuciones y dificultades, este lugar fue un refugio espiritual, donde su fe fue preservada. A pesar de los cambios políticos y territoriales en la región, el monte sigue siendo el corazón de la vida samaritana, donde se reúnen para orar, celebrar y transmitir su tradición a las nuevas generaciones. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at jif.com. Hoy, el monte Gerizim
es un recordatorio de la persistencia de los samaritanos en mantener viva su fe. Mientras la mayoría de las religiones del mundo han evolucionado y se han transformado con el tiempo, los samaritanos continúan siguiendo rituales ancestrales en el mismo lugar donde sus antepasados adoraron. Para ellos, Gerizim no es solo un monte geográfico, sino un vínculo inquebrantable con su historia y con Dios. A lo largo de la historia, los samaritanos fueron un pueblo rechazado y marginado, tanto por los judíos como por otras culturas a su alrededor. Sin embargo, su supervivencia y su identidad única los convirtieron en un símbolo poderoso de resistencia, reconciliación y tolerancia. Aunque sufrieron persecuciones, expulsiones y casi fueron exterminados, nunca abandonaron su fe y sus tradiciones. Hoy, en un mundo marcado por divisiones religiosas y conflictos, la historia de los samaritanos nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia del respeto y la coexistencia. Uno de los mayores ejemplos de esta reconciliación puede verse en la relación de los samaritanos con los judíos y musulmanes en los tiempos modernos. A pesar de las profundas diferencias históricas, los samaritanos han logrado mantener una posición neutral en los conflictos de Oriente Medio. Ellos viven tanto en territorio israelí como en territorio palestino, transitando entre las dos comunidades sin involucrarse directamente en las disputas políticas. Esta neutralidad les ha permitido ser respetados por ambas partes y preservar su cultura sin grandes amenazas externas. Además, los samaritanos son un ejemplo vivo de cómo la fe puede ser preservada sin necesidad de hostilidad hacia otras creencias. Aunque tienen sus creencias distintas y su propia interpretación de la Torá, nunca buscaron imponer su fe a otros pueblos. A diferencia de muchas religiones que se han extendido por el mundo a través de conquistas y conversiones, los samaritanos siempre se han centrado en la preservación de su propia identidad, sin entrar en conflictos religiosos. El propio Jesús usó un samaritano como ejemplo de compasión y amor al prójimo en la parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10. Al hacer esto, Jesús rompió prejuicios de la época y demostró que el verdadero amor al prójimo no depende de la nacionalidad o de la religión, sino de la actitud de cada individuo. Este mensaje sigue siendo extremadamente relevante en la actualidad, cuando tantos conflictos aún son generados por diferencias religiosas y étnicas. La existencia de los samaritanos en los tiempos modernos es un testimonio de la posibilidad de convivencia pacífica entre diferentes pueblos y creencias. Ellos nos muestran que, incluso frente a siglos de rechazo y dificultades, es posible mantener la identidad sin recurrir a la violencia o al odio. Su historia nos desafía a reflexionar sobre cómo podemos construir puentes en lugar de barreras, promoviendo el entendimiento y el respeto entre diferentes culturas y religiones. Aunque son uno de los grupos religiosos más pequeños del mundo, el legado de los samaritanos va mucho más allá de su número. Su historia es un testimonio vivo de la resistencia cultural, de la fe inquebrantable y de la preservación de tradiciones ancestrales. En un mundo donde la globalización y la modernidad a menudo diluyen las identidades culturales, los samaritanos siguen siendo un raro ejemplo de un pueblo que ha mantenido su esencia durante miles de años. Una de las mayores contribuciones de los samaritanos es su preservación de la Torá samaritana, uno de los textos religiosos más antiguos aún en uso. Esta versión del Pentateuco, escrita en un alfabeto propio, es uno de los documentos más valiosos para los estudios bíblicos y lingüísticos. Además, la propia existencia de los samaritanos en la actualidad proporciona perspectivas valiosas sobre las prácticas religiosas del pasado.
ofreciendo una ventana a los tiempos bíblicos y ayudando a los estudiosos a entender mejor la historia del pueblo de Israel. Otro aspecto del legado samaritano es su enfoque en la identidad religiosa. Mientras que muchas tradiciones se han transformado a lo largo de los siglos, los samaritanos han permanecido fieles a sus creencias originales. Ellos no cedieron a las presiones externas para cambiar su fe, incluso cuando eso significaba enfrentar persecuciones y casi desaparecer. Este compromiso con sus raíces es un ejemplo de resiliencia espiritual y cultural que puede inspirar a otros pueblos a valorar y proteger sus herencias históricas. Además, la historia de los samaritanos desafía la visión de que solo los grandes imperios y las religiones más grandes dejan huellas en la humanidad. Ellos demuestran que incluso un pequeño grupo puede tener un impacto significativo, simplemente por su perseverancia y autenticidad. Su supervivencia es un recordatorio de que la verdadera fuerza de una tradición no está necesariamente en su tamaño, sino en su capacidad de resistir al tiempo y a las adversidades. El legado de los samaritanos es, sobre todo, una historia de fe, resistencia y continuidad. Incluso ante siglos de marginación, han mantenido viva su identidad y sus creencias. En un mundo donde tantas culturas están desapareciendo, la existencia continua de los samaritanos nos recuerda la importancia de preservar nuestras raíces y valorar la riqueza de la diversidad humana. Su viaje continúa y su historia aún tiene mucho que enseñar a las generaciones futuras. La historia de los samaritanos atraviesa siglos de desafíos, fe y perseverancia. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Ya conocías esta trayectoria tan fascinante? ¿Qué más te impresionó sobre este pueblo que resistió el paso del tiempo? Deja tu comentario a continuación y comparte esta historia con tus amigos y familiares. Llevemos este mensaje de superación y fe a más personas. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal para seguir explorando los misterios y enseñanzas de la Biblia. Juntos podemos mantener viva la historia y aprender lecciones valiosas para la vida.